por supuesto, un poco la motivación de hacer este curso o de hablar de este tema tiene que ver con los conflictos en el seno de una iglesia, pero tiene mucho que ver con el tema de los matrimonios, ni hablar. Pero pensaba, y nunca lo había visto de esa forma, que también mucho de lo que está detrás de este asunto tiene que ver con lo que nos cuesta también educar a nuestros hijos. Eh, por- no se dejan, digamos. Cuando nosotros fuimos hijos, no nos dejábamos demasiado que nos eduquen y después a medida que fuimos creciendo, a todos nosotros nos costó mucho llevarnos bien con nuestros papás. Y bueno, cuando somos papás nos cuesta mucho, también muchísimo, y de nuevo conectado con este asunto de los conflictos, que nuestros hijos aprecien lo que estamos tratando de enseñarles, ¿no? Y se generan muchas tensiones en una casa, entre hermanos y entre, por supuesto, padres e hijos, hijos y padres, todo el tiempo, ¿no? Entre familias, en el seno del trabajo, ni hablar, en el contexto laboral, todo tipo de conflictos, bueno, en lo social, en lo político, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Este, en el momento menos pensado, no sé, estás en un supermercado y una persona se te cuela, como decimos nosotros, en la fila, y vos querés que se haga justicia y se te arma un lío, ni sabés realmente, antes de meterte no sabés, pero, o sea, conflictos hay en todos lados, en todo momento, por cualquier motivo, la cosa más insignificante puede producir una tremenda este, batalla, digamos así. Así que bueno, es bien pertinente hablar de esto. Yo les decía, yo ya tenía un material armado y lo tengo, todavía no lo he usado, ni hoy lo voy a usar, pero me dio mucha curiosidad, porque es un tema de nuevo que me parece tan vital. Me dio mucha curiosidad leer otras fuentes que las tenía y nunca las había consultado, y bueno, estoy sacando de otros lados. Algún día veremos. Me ha gustado ese material llamado The Pacemaker, el pacificador, que yo les decía está escrito por un abogado cristiano. Pero bueno, quería más consultar más que un abogado cristiano, que es muy bueno él, del punto, libros escritos por los que han estudiado consejería bíblica desde el punto de vista de la suficiencia de las escrituras, de que la Biblia es suficiente, etcétera. Así que bueno, esto es lo que tengo, y vamos ahí, como decía, de pronto se van a ir superponiendo, investigando. En la semana descubrí que lo que la semana pasada les enseñé, ya sé de dónde es la fuente, está tomado o sea, porque se empieza uno a inspirar en otro, digamos, ¿no? Está tomado de un hombre llamado Lou Priolo, el libro no está en español, y esto en algún momento les voy a decir de dónde lo saqué, pues es muy interesante, es un libro que está en español ahora, y que lo puedo recomendar con mucha confianza, ¿sí? Veamos entonces de una forma como desde lo básico, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando como de 6 actitudes que necesitamos para de alguna manera desactivar un conflicto, pero vayamos mucho más atrás, tratemos de pensar un poco desde la base, digamos, ¿no? Y siempre cuando querés analizar bíblicamente un asunto, la forma de empezar es empezar en Dios, ¿no? Empezar con Dios, por supuesto empezar con la Biblia, empezar con Dios, y del cual fluyen todas las cosas, y me parece muy valioso poner esto en perspectiva, justamente para motivarnos. Creo yo que nuestra reacción más natural ante los conflictos es, si es posible, que se arreglen solos, ¿no? Dejarlos, no meternos, tenemos miedo de profundizar todavía los problemas, y a veces ese miedo de alguna manera está fundado en nuestra propia mala experiencia, ¿no? Que a veces hemos querido intervenir en un conflicto para solo arruinarlo más o empeorarlo. Entonces, de alguna manera todos tenemos la tendencia a retraernos, alejarnos del conflicto, si es posible dejarlo pasar y no meternos, ¿no? Y bueno, me parece que de nuevo, viendo cómo es Dios, lo que Dios piensa sobre los conflictos, de pronto nos haga cambiar de perspectiva, y para bien, ¿no? Para ser más bíblicos en la manera que vemos este asunto. Entonces, bueno, el lugar de partida entonces es Dios. Dios es el Dios de paz, dice la Biblia, ¿sí? Jesucristo es el príncipe de paz, y el Espíritu Santo nos da paz, es uno de los frutos del Espíritu. Así que es evidente que es una de las características de Dios, sobresalientes de Dios, el traer paz, armonía, ¿sí? Cuando pensamos en el futuro, lo que la Biblia nos habla de cómo será el cielo, es un lugar justamente donde no va a haber conflicto. Eso es lo que esperamos, ¿no?
por supuesto, relacionado con la ausencia de pecado en ese lugar, pero también porque Dios estará allí, y eso es lo que Dios hace. Donde Dios está, hay paz. ¿Sí? Sabemos por la Biblia que Dios al menos ha permitido que tengamos paz en 4 diferentes áreas o dimensiones o aspectos de nuestra vida. En primer lugar, por lo que Dios hizo por medio de la salvación, por lo que Dios hizo en la cruz con Jesucristo, Él ha logrado hacer la paz entre nosotros y Él, ¿sí? Por medio de la cruz de Jesús. Es una paz relacional con Él. Dice en Romanos 5:1, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que consiguió Cristo en la cruz al llevar sobre sí mismo nuestros pecados que hacían una división entre nosotros y Dios, fue hacer la paz, reconciliarnos con Dios, religarnos a Dios, y que nosotros ahora estemos en paz con Dios, porque éramos enemigos de Dios, dice la Biblia, y ahora hemos sido reconciliados, tenemos paz con Dios. Podemos llamar a esto una paz vertical, digamos, ¿no? Dios está en el cielo, nosotros tenemos paz con Dios ahora. Y esa reconciliación con Dios tiene, por supuesto, un montón de implicaciones en otros sentidos de nuestra vida. ¿Sí? En segundo lugar, podemos decir que habernos reconciliado con Dios verticalmente nos permite ahora la posibilidad de reconciliarnos horizontalmente, tener paz relacional no solo con Dios, sino relacional con otros seres humanos, con otras personas. Dice en Efesios 4:3, está hablando de las creyentes, ya en paz con Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si ustedes ven bien, está hablando del contexto de una iglesia local. Nosotros ahora que hemos arreglado nuestras cuentas con Dios y estamos en paz con Dios, somos llamados, somos llamados a experimentar eso a nivel relacional. Noten cómo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, del llamado, ¿no? Con que fuisteis llamados. O sea, después que nos habló del capítulo 1, 2 y 3 de todo lo que Dios hizo por nosotros, ahora Pablo dice, bueno, ahora yo les ruego que anden de una manera digna, o sea, vivan, andar es vivir, de una manera digna con todo lo que Dios hizo por ustedes verticalmente, ahora llévenlo a las relaciones horizontales. Y entonces empieza a enumerar que, bueno, con toda humildad y mansedumbre nos soportamos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy interesante la palabra solícitos, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a ver un poco en esta introducción, que esto de buscar la paz horizontalmente no es algo para hacer de manera perezosa, sino intensa, con solicitud. Veamos cómo dice la Biblia de las Américas. Esforzándoos, en vez de solícitos, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nueva versión internacional. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Sí? Interesante. Es algo que no se hace de manera activa, digamos, diligente, intencional. ¿Sí? Buscar la paz a nivel horizontal, porque la hemos recibido a nivel vertical y porque está implícito en todo esto. Por eso habla de la humildad, de soportarnos con paciencia, con mansedumbre, que no es tan fácil entre nosotros tener paz, no es tan fácil, porque somos pecadores, ¿verdad? Y muy interesante, en Romanos, vamos a ver que de las 4 características que vamos a ver ahora, o ámbitos en los cuales Dios nos trajo paz, en todos hay textos claves en el libro de Romanos, muy interesante. Romanos 14 es la parte práctica ahora del libro de Romanos, después que explicó el Evangelio. Pablo, que no conocía la iglesia de Roma, les habla de cómo se debe vivir en el contexto de una iglesia local, no haciendo hincapié en nuestras diferencias. Acá habla de asuntos de comida, de comida kosher o no kosher, alimentos limpios o no limpios, bebidas, si están permitidas o no, acentuando las diferencias entre nosotros, sino que dice, noten, verso 17 de Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿en esto qué? En justicia, paz y gozo.
agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Interesante, muy interesante. Y noten, ya que estamos, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Sí? Muy interesante acá un montón de detalles que hay. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. O sea, la justicia, la paz y el gozo representan o caracterizan lo que es el reino de Dios, lo que debería ser una iglesia en este mundo. Deberíamos destacarnos porque entre nosotros aplicamos o ejercitamos la justicia, la paz y el gozo. Interesante también que diga que eso viene del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. O sea, no es algo que nosotros tenemos en nosotros mismos, sino es algo que Dios nos concede, justamente por habernos reconciliado con Él. Viene del Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, con estas actitudes, agrada a Dios. ¿Sí? Le agradamos a Dios nosotros cuando procuramos resolver nuestros conflictos. Agrada a Dios. Representa el reino de Dios. Y es aprobado por los hombres. No solo agrada a Dios, sino es un testimonio para las demás personas. Asombroso. Así que sigamos, de nuevo esta palabra es algo intenso, ahora lo vemos. Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyas la obra de Dios. Bueno, aquí es un contraste. De alguna manera, si nosotros no aprendemos a manejar los conflictos para estar en paz entre nosotros, afectamos al punto de destruir la obra de Dios. Por causa, dice acá, de la comida, por causa de nuestros deseos egoístas, de nuestras preferencias, en este caso, asuntos de comida. Decíamos acá, sigamos, la palabra sigamos, el 14-19, veamos acá, si podemos, 14-19, así que procuremos lo que contribuye a la paz, procuremos, esforcémonos, nueva versión internacional, por promover lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No quiero hacer estudio de palabras, pero sí señalar nada más que a veces nos acostumbramos, memorizamos, no sé, usamos una versión y no notamos el énfasis o el peso de una palabra. Sigamos lo que contribuye a la paz, es algo de nuevo que implica un esfuerzo, una determinación, que no nos sale naturalmente. No es lo que nos gusta o lo que preferimos. Buscar reconciliarnos, buscar resolver conflictos, no necesariamente. De manera que tenemos por parte del Espíritu Santo, ¿sí? La paz con Dios, pero la paz horizontal no surge naturalmente. La tenemos que buscar. Además de recibir los recursos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que hacer algo intencional. Por eso dice sigamos, luego esforcémonos, persigamos, busquemos intencionalmente atender esos asuntos. ¿Sí? En tercer lugar, Dios también no solo nos reconcilió consigo mismo y nos anima y nos da la capacidad de reconciliarnos con otros, sino también nos da paz interior con nosotros mismos. Nuestros corazones están en paz. Dios ha obrado de tal manera que ahora tenemos paz en nuestro corazón. Juan 14:27, dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor nos da paz en el corazón. De nuevo, Romanos 15:13, de nuevo digo por Romanos, ¿no? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Interesante como agrega acá, en el creer. Nosotros, Dios nos da paz como un subproducto, digamos así, de la fe. Nosotros nos apropiamos de lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, de esa reconciliación por medio de la fe. Y por medio de la fe en el Señor, de la conversión, que es por fe, en Cristo Jesús, solamente en Cristo, recibimos de parte de Dios gozo y paz. Paz interior. ¿Sí? Y bueno, y después acá ustedes saben, Gálatas 5:22, que habla de lo que es el fruto del Espíritu, ¿no? Más el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu nos da, por tenerlo en nuestro corazón, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc., ¿no? Es algo que Dios nos da, nos concede el Señor. Y de nuevo, al tener la paz vertical con Dios, al recibir la paz de Dios en nuestro corazón, que se recibe por fe, ¿sí? Por fe se recibe la paz de Dios en el corazón y la reconciliación con Dios, la paz vertical.
somos motivados a buscar la paz horizontal, que no es automático, no es que Dios la da instantáneamente como nos ha dado paz en nuestro corazón en virtud de nuestra salvación. La paz con otros relacional se debe buscar. Y finalmente, y muy interesante también pensarlo, Dios nos garantiza un futuro de paz, paz global, o sea, paz externa a nosotros de las circunstancias, ¿sí? Que nosotros tenemos conflictos a veces con nosotros mismos, a veces tenemos conflictos con otras personas, y a veces vivimos en medio de conflictos, digamos así, conflictos que no sé, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Nacionales. Bueno, Dios garantiza paz en ese sentido, ¿no? Global, externo, futura cuando Jesús regrese. Y esperamos al Señor, claro que sí. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Al fin llegará el día, cuando el Señor venga, todo se arreglará, digamos. Viviremos en un contexto tranquilo, en paz, sin conflictos permanentes, por la gracia y misericordia de Dios, ¿no? Por su autoridad, su poder. Y el Dios de paz, termina Romanos, que lo que parece es una contradicción absoluta y llamativa, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cómo que el Dios de paz aplastará? La idea es acá que lo va a destruir. ¿Cómo un Dios de paz va a destruir? Bueno, es que va a destruir a uno de los orígenes de los conflictos, que es Satanás, el acusador de los hermanos, el que está siempre expoliando para que haya conflictos en todas partes, buscando que otros sean de tropiezo, etcétera, ¿no? Y por supuesto el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y donde habitará la paz entre todos. Hermoso, ¿verdad? Bueno, pensando en estos 4 aspectos en los cuales el Señor ha pacificado, ha venido a pacificar, es realmente para nosotros un tremendo desafío, pensando en estas 4 direcciones donde está en 3 de ellas está asegurada la paz, pero en la segunda, que es en la paz horizontal, nosotros somos llamados a perseguir la paz, a buscar la paz, en un sentido como imitadores de Dios, como dice la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque Dios es el Dios de paz, porque Jesús es el príncipe de paz, porque el Espíritu Santo nos da paz. Cuando nosotros buscamos la paz, somos llamados hijos de Dios. Realmente es como que se ve que somos parecidos a Dios cuando buscamos la paz. Y eso debe ser una tremenda motivación, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahora, vamos a tratar de, bueno, tengo un videito para pasarles. A mí me causa mucha gracia, pero es lamentable realmente. Es de alguna forma como los seres humanos ven los conflictos, si se quiere, o como un conflicto de una tontería se hace gigantesco. Y esto como una introducción para ver o tratar de pensar cómo Dios ve los conflictos, o cómo la Biblia nos habla de los conflictos y cómo deberíamos entonces verlo nosotros. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that.
time to play. It's a little the whole year round. And the sun is bright like the pumpkin head. It's shining so you know it won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. Whenever it snows, the world is your snowball just for a song. So get up and roll it along. It's the only world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar state, what a spring in May. In winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow I don't know what happened. I just lost control. Bueno, si nosotros pensáramos qué es lo que Dios ve cuando ve un conflicto, qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la Biblia nos propone que hagamos cuando estamos en un conflicto, podemos pensar al menos en tres aspectos. En primer lugar, los conflictos, según la Biblia, son inevitables. Por eso deberíamos esperar que de alguna manera o de otra surjan. Tarde o temprano van a surgir. Del lugar menos pensado va a haber conflictos. Siempre hay conflictos entre nosotros. Y eso lo vemos en un montón de pasajes. Eclesiastés 7:10. Ustedes conocen muchos de estos pasajes. 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías 53. 53:6. Gracias, Mónica. Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 3:9. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y dice más adelante en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos absolutamente hemos pecado, ya lo sabemos. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ya lo vemos eso en la Biblia, no solo se nos indica esto por versículos, sino por historias, por ejemplos. Vemos enseguida, cuando Adán y Eva pecan, lo que era, como se suele decir, un matrimonio hecho en el cielo, digamos, Dios los había unido, y ya estaban ellos discutiendo entre ellos, acusándose el uno al otro. Y eso, a partir de ahí, es la constante en toda la Biblia, de cómo las personas se ofenden, mienten el uno con el otro. Estoy pensando en Abraham y Sara, cómo Abraham miente, como, bueno, la familia de Jacob, vemos lo mismo, los hijos cómo se pelean. Isaac, vemos también cómo el hijo Jacob engaña a su papá Isaac, cómo se le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Después lo mismo pasa entre los hijos de Jacob, como los hermanos tienen celo de José, lo venden, primero lo quieren matar, después lo venden como un esclavo, etc. Y así vas viendo asombrosamente, ¿no? Ves José en Egipto sirviendo y la esposa de Faraón engañando a su esposo, a Potifar, la esposa de Potifar, quiero decir, queriendo tener una relación íntima con José, etc. Injusticias todo el tiempo, y así ves toda la Biblia, todo el tiempo, todo tipo de ofensas entre parejas, entre padres e hijos y padres. Jesús dice, cuando dice que padre si su hijo le pide un pan le da una piedra, y dice Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Es decir, nosotros como padres somos malos.
Los seres humanos somos malos y como padres tampoco somos excelentes. Esa maldad, de alguna manera que tenemos, se filtra también la forma que hacemos nuestra paternidad. Y lo mismo los hijos con los padres, por supuesto que no somos los hijos que deberíamos ser. Y hay esos conflictos también, y hay conflictos en el trabajo y conflictos en las iglesias, ni hablar. Puse acá esta lista acá abajo separada porque es de alguna manera lo que nos muestra Jesús hablando en estos 3 pasajes. Habla Jesús hablando lo que va a hacer lo que va a hacer en la iglesia, digamos, lo que es obvio que va a suceder en la iglesia, que es que va a haber conflicto. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Asumiendo Jesús que esto es una situación bastante común en cualquier iglesia, en cualquier comunidad donde hay hermanos y hermanas en Cristo, vamos a tener conflictos, vamos a tener personas que tengan cosas que recriminarnos. Lo mismo Mateo 18:15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, asumiendo que va a pasar, ve y repréndele, etcétera, ¿sí? Lo mismo en Lucas 17:3. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. 7 veces al día, dice Jesús. Asumiendo, los conflictos son inevitables, porque somos pecadores, va a haber conflictos. Entonces hay que esperarlos, digamos. No tengas una expectativa idealista, utópica, de una iglesia donde no haya conflictos, una esposa o un esposo donde que sea tan maravilloso, tan maduro, tan único, que sería un matrimonio ideal. Imposible. Si hubo alguna vez un matrimonio ideal, ese fue el de Adán y Eva, porque Dios lo hizo. Dios le creó a Eva para Adán, y aún así fue un desastre. Así que imagínense, bueno, lo que vemos, por lo menos lo poquito que vemos que no fue tan maravilloso. Y es gracioso porque cuando en un matrimonio a veces hay dificultades, uno de los pensamientos que enseguida se cruza en la cabeza de alguno de los dos o en los dos es si habrá elegido a la persona correcta. Imagínense a Adán pensando, ¿habré elegido a la mujer correcta? No había otra. Se la creó Dios y aún así no funcionó. Así que de alguna manera nosotros tenemos que aprender por la Biblia, pensando lo que es la doctrina de la pecaminosidad humana, que no es posible tener una familia donde no haya problemas, tener hijos que no se peleen, tener hijos que en todo lo que nosotros les decimos nos hagan caso, no se porten nunca mal, tener un esposo o una esposa que todo el tiempo esté conectado con tus necesidades y esté siempre para servirte y nunca genere ningún tipo de problemas. No existe. Y estar en una iglesia donde todo ande sobre ruedas, como decimos, no existe tal cosa. No va a existir jamás. Entonces, lo mejor que debemos hacer, si pensamos bíblicamente, es anticipar que va a haber conflictos. Estar preparado. Será en el estacionamiento de un supermercado, como acabamos de ver, en la fila no sé, lo que sea, en donde sea. En todos lados puede haber conflictos, porque en todos lados hay pecadores. ¿Sí? En segundo lugar, los conflictos son pecaminosos. Está bien decir que, bueno, es inevitable los conflictos, pero tampoco llegar a la conclusión, bueno, ¿qué va a hacer? Conflictos hay en todas partes y, bueno, tenemos que convivir con los conflictos. No, son pecaminosos, por lo tanto tenemos que resolverlos. Tenemos que hacer algo con ellos. ¿Sí? Dice este hombre, y este es el libro donde estoy sacando este material que está en español ahora, se llama En busca de la paz. Principios bíblicos para resolver nuestros conflictos interpersonales. Dice Robert Jones, los conflictos desagradan a Dios, surgen de corazones egocéntricos, involucran palabras y acciones hirientes, separan y distancian a las personas, violan la enseñanza bíblica sobre el amor, la unidad, la armonía, la ira y la amargura, producen distancia, desunión y discordia. Entonces no podemos permitir que los conflictos, porque son inevitables, que haya conflictos. Y bueno, que mi hijo
me falta el respeto, y bueno, que golpee la puerta, y bueno, que mi esposa XX o mi esposo. No, son inevitables, van a venir, pero entonces tenemos que dejar lo que sea que estamos haciendo y tratar de resolverlos. Tenemos que tratar de hacer algo con ellos. Los conflictos son pecaminosos, por lo tanto resuélvalos de manera activa, diligente e inmediata, sin asumir que se resolverán solos. Por eso hice hincapié en esto de persiguiendo, buscando, solícitos, haciendo esfuerzos conscientes y extenuantes. Todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestras manos para tratar de resolver los conflictos. Los conflictos no se arreglan solos. El tiempo no arregla los conflictos. Eso es mentira. El tiempo no sana las heridas, como se suele decir. A veces solo haces que se empieza a cocinar a fuego lento una amargura que tarde o temprano se convierte en un odio a la persona. A la persona que una vez amamos, llega un momento que la despreciamos y la odiamos. Y eso cuenta para un matrimonio como para una iglesia también, lamentablemente. ¿Sí? Muy interesante, dice este autor, Robert Jones, le llama la dinámica de Mateo 5 y 18. Alguna vez ya lo hemos hablado. Acabamos de ver estos pasajes. Mateo 5, 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Anda, dice. Interesante esto, lo subrayo acá. Anda. Yo estoy en la iglesia, estoy, no sé, llevando una ofrenda o cantando, lo que sea, y me acuerdo de que un hermano tiene algo contra mí. Es decir, está herido, está lastimado, está ofendido conmigo. Yo soy el ofensor en ese caso. Mi hermano es el ofendido. Entonces dice, deja la ofrenda y anda rápido, reconciliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, etc. Es importante, dice acá, si yo voy a ser una persona sincera a los ojos de Dios, que adore a Dios no solo a través de las ceremonias, en este caso una ofrenda, sino de verdad. Y si sé que un hermano está lastimado, ha sido víctima de mi pecado, yo tengo que ir y reconciliarme para que mi adoración a Dios sea sincera. Y entonces, en el mismo libro de Mateo, unas páginas más adelante dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Interesante. En el Mateo 5 era, si yo me doy cuenta que yo he pecado contra mi hermano, tengo que ir y reconciliarme con mi hermano. Acá, si me doy cuenta que mi hermano ha pecado contra mí, acá yo soy el victimario, ¿no? Perdón, acá soy la víctima. En Mateo 5 yo era el victimario, era el responsable. Acá soy la víctima. ¿Qué dice? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno, y saben todo lo que sigue, ¿no? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, etc. Mostrando, de nuevo, esto que se llama la dinámica de Mateo 5 y 18, que es que siempre, sea que yo soy víctima o soy victimario, yo tengo que ir a tratar de resolver. Ser activo, intencional, diligente, tratar de resolver. Y si no me escucha a mí, bueno, voy con otros 2, pero no lo dejo ahí, como diciendo, bueno, ya hice lo que podía. Es muy importante. Noten estos pasajes, vamos a ver, ahí ya recuperamos el hiperlink. Vamos a ver estos pasajes y traten de ver también el tono de urgencia que hay en todos estos pasajes en cuanto a la importancia de manejar y resolver los conflictos antes que se hagan más grandes. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y entre los hombres. Los hombres. Procuro, dice acá. Por esto yo también me esfuerzo, Biblia de las Américas, por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Me esfuerzo, procuro. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Dice la de las Américas, si es posible, en cuanto de vosotros dependa. Bueno, lo mismo. ¿Sí?
De nuevo, como si dependiera, lo que depende de mí, tengo que tratar de hacerlo, intencionalmente. 14:19, ya lo vimos. Así que sigamos, esforcémonos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Efesios 4:3, ya lo vimos también. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Noten de nuevo la palabra sigue. Biblia de las Américas. Bueno, acá de nuevo dice sigue, busca, sigue, busca. Noten acá, interesante. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto a con los que invocan al Señor. Esmérate. Y muy interesante. Habla de algo intencional, algo que uno hace a conciencia, aunque no tenga ganas de hacerlo, aunque tenga una resistencia de decir, bueno, y a ver qué va a pasar y qué me va a decir y qué lío que vamos a armar. No, vamos a hablar, a ver que podemos reconciliarnos. Seguid la paz con todos. Hebreos, capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid de nuevo. ¿Sí? Es algo activo, un verbo activo de nuevo. Déjenme ver acá. Buscad la paz con todos. Buscad. ¿Sí? Seguid, buscad. Busquen la paz con todos. Bueno. Tenemos que hacer lo posible por resolver nuestros conflictos. Vamos a ver, no vamos a ver hoy, solo voy a mostrarles una especie de bosquejo de lo que propone este autor. Me pareció muy interesante, muy sencillo y muy, muy sensato de cómo manejar nuestros conflictos, ¿no? En tercer lugar, no solo los conflictos son inevitables, tenemos que esperarlos, no solo los conflictos son pecaminosos, hay que procurar resolverlos. Los conflictos son oportunidades y entonces deberíamos tratar de aprovecharlos. Cada vez que estamos en un conflicto, eso nos puede ayudar de alguna manera. Lo podríamos llegar a ver de la misma manera que miramos las pruebas. Dice allá en Santiago, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, etc. Dios obra a través de las pruebas. Dios usa las pruebas en nuestra vida. Tener un conflicto con otro hermano, y por supuesto con nuestra pareja, que es un hermano, una hermana en Cristo, con nuestros hijos, son pruebas que Dios puede usar para ayudarnos a crecer, para aprender, para que descubramos nuevas cosas, tanto de Dios como de nosotros. ¿Sí? Y vamos a analizar un poco esto, tomando siempre de este material, que me parece muy interesante. Dice, en primer lugar, los conflictos relacionales entre personas nos brindan oportunidades para que conozcamos mejor a Dios, nos acerquemos más a Él y le agrademos más a Él. Nos ponen a prueba realmente y nos ayudan a entender más a Dios. ¿Sí? Son muy desagradables, los conflictos nos quebrantan, a mí me quebrantan, me hacen ver, por supuesto, mi debilidad, mi incapacidad. Yo quiero, si fuera por mí en lo posible, pasar por alto todas las veces que tengo un conflicto y lamentablemente a veces me doy cuenta que no lo puedo hacer, que me daña, me duele, me angustia, me enoja. Me empieza como a tener una tentación al resentimiento y entonces de nuevo me da una oportunidad de conocer mejor a Dios, porque me hacen orar a Dios, me hacen buscar ayuda de Dios, empiezo a ver justamente mi propio pecado que me desagrada y mucho, entonces puedo pensar en el perdón de Dios, me ayuda a recordar que sigo siendo un pecador y sigo necesitando la gracia de Dios. Puedo descubrir también sobre el poder de Dios, claro que sí, porque le pido a Dios ayuda para sobreponerme o para resolverlo, para atenderlo. ¿Sí? De muchas maneras, yo a través de un conflicto puedo conocer mejor a Dios. ¿Sí? Puedo descubrir ese Dios que dice que es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor viene a ayudarme. ¿Sí? Dice un escritor muy famoso, Dietrich Bonhoeffer, un escritor alemán, en un libro muy, muy interesante, muy cortito, pero muy interesante, que habla sobre lo que es la vida en comunión unos con otros, vivir juntos, los creyentes como pecadores que somos. Dice Bonhoeffer, ¿no es el pecado de él, o sea, de otra persona, una oportunidad para constantemente agradecer
que ambos, él y yo, podamos vivir en el amor perdonador de Dios en Jesucristo? Por lo tanto, la hora de desilusión con mi hermano, porque pecó contra mí, se vuelve incomparablemente saludable, porque me enseña a fondo que ninguno de nosotros, ni él ni yo, puede vivir de acuerdo con nuestras propias palabras y obras, sino solo por esa palabra con mayúscula y obra, la de Jesús, que realmente nos une, el perdón de los pecados en Jesucristo. Cada vez que mi hermano peca contra mí y yo veo su pecado, es una oportunidad para yo recordar que estamos juntos en el mismo cuerpo por la obra y misericordia de Dios, por lo que hizo Jesús en la cruz, porque seguimos siendo ambos pecadores. Hermoso. En segundo lugar, los conflictos relacionales nos dan la oportunidad de ser más como Jesús. Bueno, eso lo sabemos cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y habla enseguida cuál es el propósito de Dios, que es formar a Cristo en nuestra vida, ¿no? Y de nuevo, todas las cosas que nos pasan, Dios las usa para hacernos crecer. Y eso es real de cualquiera de nuestros conflictos. Nos enseñan, nos ayudan, ¿sí?, a profundizar más nuestra relación, a mejorar y profundizar nuestra relación con Jesús. Dice el Salmo 119, verso 67, ahí viene el vínculo, que le fue bueno al salmista haber sido humillado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno me ha sido ser humillado, para que conozca más de ti, Señor, para que entienda mejor tus mandamientos, para crecer en definitiva. ¿Sí? Bueno, ya viene. Computadoras también producen conflictos. Ahí viene. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sí? Por supuesto, a nadie le gusta ser humillado, pero Dios utiliza la humillación para hacernos crecer, ¿sí?, para buscarlo más a Él, para mejorar nuestra relación con Él. En segundo lugar, tener conflictos también. Por medio de los conflictos, Dios los puede usar para experimentar, que nosotros experimentemos más los sufrimientos de Jesús. Dice Pablo en Filipenses 3. Bueno, mi compu está haciendo algo. A fin de conocerle, dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice el apóstol Pablo. A fin de conocerle y conocer también el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así funcionan las pruebas en nuestra vida, ¿sí? En tercer lugar, nos ayudan a ver, a ser conscientes de nuestro pecado remanente. Bueno, ahí dice en Deuteronomio 8 que Dios los probó en el desierto para justamente que ellos conocieran lo débil que eran, ¿no? Nos pone en nuestro lugar. Cada vez que nosotros, por alguno u otro motivo, sea porque nos enojamos y nos damos cuenta de nuevo que volvimos a pecar, por un conflicto matrimonial, por un conflicto con otra persona, cada vez que estamos involucrados en algún conflicto en el cual nosotros somos parte, no solo víctimas, sino parte, también porque no hemos contestado apropiadamente, etc., es un recordatorio humillante y necesario de que todavía hay pecado en nuestra vida y que debemos, por ese motivo, seguir buscando a Dios y ser humildes, lo cual es algo tan necesario como ya hemos visto, ¿sí? Dios también lo usa, los conflictos, para exhibir su obra en nosotros ante los demás. ¿Se acuerdan Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La manera que yo manejo un conflicto es de una forma en la que yo puedo mostrar que Cristo está en mi vida. Yo alguna vez les he contado, una entre tantas veces que yo discutí con mi papá, y lamentablemente yo a veces discutía con mi padre como un perfecto fariseo, porque claro, mi papá es ateo, y entonces yo en mi corazón, en mi mente, decía, bueno, él no es creyente, él es injusto. Entonces, claro, yo era muy propenso a ver el pecado de mi papá, porque él no conocía a Dios, digo, bueno, obvio. Y me acuerdo de una discusión en casa donde él fue muy fuerte con uno de mis hijos,
fue muy fuerte. Y yo le dije a mis hijos, bueno, vámonos. Y nos fuimos. Todavía no estaba, mi mamá estaba preparando la cena y nos fuimos. Yo me hice no sé, el super santo, el justo, impecable, que no podía estar más en esa casa, y agarré a toda mi familia y me la llevé. Y al rato estaban todos durmiendo en el auto y yo no me podía dormir, estaba pero masticando una bronca, un enojo, y yo venía pensando, yo miraba al costado, vi que Mónica dormía, venía pensando cómo lo iba yo a castigar a mi papá para que aprenda, y cuántas semanas iba a estar sin llamarlo y sin irlo a visitar, para que valore que cuando lo visitamos, que no nos falta el respeto. Y no me olvido más, porque lo venía pensando y yo creo que estaba marcando las uñas en el volante de mi auto. Y en el momento de cruzar la barrera ya de la ruta 3, entrando a Cañuelas, donde está el castillo, me quebranté. Dije, no, eso no es la manera de mostrar a Dios. Esta no es la forma de que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más que yo mostrarle que porque ahora tengo a Dios en mi vida soy más justo que Él, lo que yo debería mostrarle a mi papá, porque tengo al Señor, es que yo puedo humillarme sin que se me caiga un pelo, digamos, porque soy un pecador. Y no me acuerdo ahora, pero me parece que la desperté a Mónica y le dije cuál era mi plan. Y seguí manejando súper contento, hasta entusiasmado. Y llegué a casa y lo primero que hice fue llamarlo y le dije, papá, te pido perdón por haberme ido de casa. De esa manera, me imagino que estás triste. Me dice, sí. Y se puso a llorar mi papá. Y me dice, gracias, hijo, gracias por llamarme. ¿No sabes lo que significa esto para mí? Digo, bueno, gracias, papi. Y me empezó a él a pedir perdón. Y yo le dije, no, está bien, papá. Yo te quería pedir perdón. No, discúlpame. En cuanto podamos vamos a ir. Vamos a estar juntos otra vez. Yo no debía haberme ido. Y ya. Y fue muy lindo para mí. Fue muy lindo. Para mí fue una victoria espiritual. Realmente fue una victoria espiritual. Porque sí, en mi orgullo fariseo, porque como yo era víctima, para mí estaba claro que yo era el víctima. Él empezó, él hizo el desmán, él fue agresivo, y yo me sentí víctima y me fui. Pero yo sabía que al irme le clavaba un puñal en el corazón a mi papá, y lo disfruté eso, como pecador que soy. Disfruté que él iba a sufrir, porque yo lo iba a hacer sufrir. Bueno, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un conflicto me da una oportunidad de exhibir la obra de Dios en mí. ¿En qué sentido? Que yo he sido perdonado, yo puedo perdonar, yo puedo humillarme, ya estoy bien con Dios, ya está arreglado todo con Dios. ¿Quién soy yo para no bajarme del caballo, digamos? Y es hermoso mostrar a Dios en ese sentido. No mostramos a Dios, no muestro a Dios cuando yo soy el súper justo en el trabajo. Yo muestro a Dios cuando soy humilde con los demás, cuando amo a los demás, cuando busco la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos, los que buscan la paz. ¿Sí? En quinto lugar, ¿sí? Dios también nos puede utilizar un conflicto para ayudarnos a involucrarnos más activamente en el cuerpo de Cristo. Claro que sí, estoy hablando de un conflicto interpersonal, ¿verdad? Cuando estamos en un conflicto, nosotros estamos vulnerables, estamos quebrantados, a veces estamos muy tristes por estar en medio de un conflicto. Dice acá en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Sí? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Cuando estamos atravesando un conflicto, Dios lo puede usar. De pronto un conflicto colectivo, ¿no? Como iglesia, para involucrarnos más en la vida de otros. O yo sabiendo, un hermano, una hermana está sufriendo por un problema familiar, yo puedo llorar con el que llora. Puedo involucrarme, puedo ministrar, puedo servir, ¿sí? De una manera muy, muy particular. También Dios puede usar el conflicto para equiparnos, para administrar a otros con mayor sabiduría, mayor sensibilidad, mayor empatía. Lo vimos hace poco en 2 Corintios. Bendito, esperen que saco esto. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, de alguna manera yo en este momento le abrí mi corazón y contarles
de mi orgullo hacia mi papá, a lo mejor estoy ministrando a alguien, yo no sé. Pero nosotros aprendemos, Dios nos enseña, nos entrena, resolviendo otros conflictos para que podamos eventualmente entender a otros cuando están en medio de un conflicto, ¿sí? Sea como victimarios o como víctimas, y poder ministrarles mejor, ¿sí? Estamos hablando de que son oportunidades los conflictos, ¿sí? Nos dan una oportunidad para conocer más a Dios, para entender mejor a Dios, pero también para ser más como Jesucristo. Y finalmente, por supuesto que los conflictos son súper desagradables, son muy feos, son muy tristes, y lamentablemente son un recordatorio que en este mundo, como decíamos, son inevitables. Y como decía Jesús, en el mundo tendréis aflicción, nos produce mucha aflicción. Y Dios los puede usar, los conflictos, para que deseemos menos las cosas de este mundo y deseemos más la venida de nuestro Señor Jesús, el regreso del Señor Jesucristo, ¿sí? En ese nuevo cielo y esa nueva tierra donde va a prevalecer la paz y la justicia, ¿sí? Claro que sí. Y eso no es poca cosa, ¿sí? Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y el contexto de esta carta de 1 Pedro es tribulación, ¿sí? Cuando empieza a hablar, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, etc. Gente que ha sido perseguida. Y todo lo que viene hablando está hablando de persecución, de problemas que están teniendo, ¿sí? Su fe está siendo puesta a prueba, están siendo afligidos, etcétera, etcétera. Y entonces les dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oportunidad, ¿sí? En varios aspectos. Bueno, y finalmente, en tercer lugar, los conflictos relacionales también nos dan oportunidades no solo de conocer a Dios, de ser más como Jesucristo, sino también de amar y ministrar a otros. Como ya lo hemos de alguna manera mencionado, tenemos la oportunidad de ministrar a los que están en conflicto con nosotros, justamente amándolos, teniendo misericordia, perdonando, humillándonos ante esas personas, y también de ministrar a los que están viendo, digamos, a los que observan lo que hacemos nosotros. Y eso es un énfasis que ha presentado Jesús. Noten, Lucas 6 es un verso largo, esto es el Sermón del Monte, pero en la versión de Lucas dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Poderoso, tremendo, potente, ¿sí? También dice acá, y seréis hijos del Altísimo. Decíamos, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bueno, acá está diciendo que los que amamos a nuestros enemigos, seremos hijos del Altísimo, como Él es. Mateo 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este porque es para conectar con lo que Él espera de sus discípulos, que hagamos lo mismo que Él hizo. No ser servidos, sino servir y dar nuestra vida por las necesidades de otros, ¿sí? Y termino mencionando unas citas y lo que propone este autor, Robert Jones, como pasos para resolver conflictos, ¿sí? Dice Ken Sande en el libro que se llama El Pacificador, dice, la Biblia enseña que no deberíamos ver el conflicto como un inconveniente, ni como una ocasión para imponer nuestra voluntad sobre otros, sino más bien como una oportunidad para demostrar el amor
y el poder de Dios en nuestras vidas. Y propone este señor Robert Jones 3 pasos para resolver conflictos. En primer lugar, y vamos a ver en la próxima semana, buscar agradar a Dios. Eso debe ser nuestra meta principal en todo lo que hacemos y decimos en un conflicto. En segundo lugar, arrepiéntete. ¿Sí? Primero nos enfocamos en Dios, queremos agradarle. Después miramos la viga de nuestro ojo, tratamos de arrepentirnos. Y en tercer lugar, entonces sí, nos extendemos hacia el otro, procurando amarle. Las 3 con A: agradar a Dios, arrepentirnos nosotros mismos y amar a la otra persona. Y él lo pone en esta forma, me encanta. Fíjense este gráfico. Dice, en primer lugar, paso 1, agradar a Dios. Cuando buscamos agradar a Dios, el Señor nos concede su gracia. De alguna forma, el Señor nos capacita, nos empodera. Y entonces podemos, en segundo lugar, enfocarnos en nosotros para sacar la viga de nuestro ojo, buscando arrepentirnos tanto en la intención como en algún hecho que hayamos hecho. De hecho o de palabra, ¿no? Y en tercer lugar, entonces, poder amar y servir a la otra persona con la cual tenemos un conflicto.